Buenos días a todos. Esta es la predicación de la Iglesia Cristiana Cristo Viene del domingo 4 de julio de 2021. Hoy nos toca el texto de Efesios capítulo 3, que voy a leer a continuación. Por esta causa yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús por vosotros los gentiles, seguramente habéis oído de la administración de la gracia de Dios que me fue dada para con vosotros, pues por revelación me fue declarado el misterio, como antes lo he escrito brevemente. Al leerlo podéis entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo, el cual en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a los santos apóstoles y profetas por el Espíritu. Que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo, y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio, del cual yo fui hecho ministro por el don de la gracia de Dios que me ha sido dado según el poder, en la acción de su poder. A mí, que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el Evangelio de las insondables riquezas de Cristo, y de aclarar a todos cuál sea el plan del misterio escondido desde los siglos en Dios, el creador de todas las cosas, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la Iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales, conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús, nuestro Señor, en quien tenemos seguridad y acceso con confianza por medio de la fe en Él. Por eso pido que no desmayéis a causa de mis tribulaciones por vosotros, las cuales son vuestra gloria. Por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia de los cielos y la tierra, para que os dé, conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su Espíritu, que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que, arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo, que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas, mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros, a Él sea gloria en la Iglesia, en Cristo Jesús, por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. En esta mañana consideramos el capítulo 3 de la Carta a los Efesios que acabamos de leer y vamos a estudiar la importancia de la fe que conoce. Normalmente solemos enfatizar acerca de la fe que confía, y ya en el capítulo 2 de esta Carta a los Efesios estuvimos predicando de las diferentes dimensiones de la fe. Hoy vamos a centrarnos en la fe que conoce. Pero antes quiero empezar con una reflexión preliminar. Y alguien se preguntará, ¿por qué estudiamos sistemáticamente un texto como la Carta a los Efesios? ¿No sería mejor una predicación temática, escogiendo de aquí y de allá textos que nos hablen sobre los problemas concretos que debemos afrontar en nuestro día a día? Después de todo, quizás lo que nos trae a la Iglesia es esa necesidad de afrontar los grandes o pequeños problemas de nuestro día a día, y lo que buscamos es una palabra de aliento. ¿Para qué complicarnos estudiando sistemáticamente un texto o incluso toda la Biblia? Esa es la estrategia de lectura y de predicación, la de elegir textos de una forma temática y ir pues, respondiendo quizás las preguntas o las situaciones que la congregación pueda ir teniendo en cada momento. Como digo, esa es la estrategia de lectura y de predicación de muchos pastores y de muchas iglesias. Pero yo creo que eso al final hace la lectura y la predicación demasiado dependiente de nosotros mismos, de nuestras propias preocupaciones, de nuestras propias necesidades. Y antes de que la Biblia nos hable a nosotros, según nuestras preocupaciones o según nuestras necesidades, la Biblia nos tiene que hablar según lo que la Biblia nos tiene que proponer a sí misma, según sus propios patrones
de pensamiento y de comportamiento. Solamente de esa manera podemos realmente decir que la Biblia nos está hablando a nosotros y nosotros no nos hablamos a nosotros mismos con la excusa de usar la Biblia, con la excusa de leer o predicar la Biblia. Por lo tanto, yo quiero con que consigamos esa interpelación individual, personal, que nos hable a las circunstancias personales de las que hablamos en el día a día, pero mucho más. Es decir, dejar que la Biblia nos hable en sus propios términos. Y es que para mí hay un tema fundamental, y es que debemos ser conscientes de nuestra situación como iglesias en España. Claro, hablar de algo tan genérico y yo no pretendo ponerme o hablar como representante de las iglesias en España, ni mucho menos. Cierto que nuestras situaciones son múltiples, diversas y probablemente no tienen nada que ver con lo que otros hermanos en otros lugares del mundo estén viviendo. Pero yo creo que lo que vamos a hablar ahora es una situación que como iglesias vivimos con una cierta frecuencia en España y creo que es extensible a muchas de nuestras iglesias. Los problemas que tenemos, muchos problemas que tenemos en nuestras iglesias, están relacionados porque tenemos iglesias débiles, porque nuestras iglesias son débiles. Nuestras iglesias son pequeñas comunidades que en muchas ocasiones están sostenidas por el esfuerzo y la motivación individual de los creyentes. Es decir, no hay estructuras que aglutinen en un número importante de iglesias que permitan compartir recursos, que permitan compartir una misma visión, que haya unas decisiones compartidas de manera estratégica. Eso no existe. Tenemos la atomización de muchas iglesias, en muchas ocasiones iglesias muy pequeñas. Y esas iglesias pequeñas son iglesias débiles o incluso iglesias grandes que están constituidas en base a, como decíamos la semana pasada, la iniciativa individual, las necesidades individuales o lo que es peor, los deseos individuales. Es decir, hay una subjetivación de las iglesias. Y en este contexto, además, se ha agudizado este contexto por la situación COVID y ahora post-COVID. Y en ese contexto, el futuro de muchas iglesias, no solamente aquí en España, sino en muchos lugares, leo artículos, puedo recibir el mismo comentario de muchos pastores. El futuro de nuestras congregaciones locales no está garantizado. Y no sé si somos conscientes de que poder abrir la puerta cada domingo es por un lado un acto de fe y por otro lado una victoria, ¿no? Por lo menos para nosotros lo es y creo que para muchas iglesias hoy también lo está siendo. Es cierto que el futuro es incierto para todos, no solamente para las iglesias, pero para muchas iglesias locales, como nuestra iglesia en Algeciras, las incertidumbres se acrecientan cuando vemos el futuro, cuando pensamos en el futuro. Y eso no quiero cargar en esta mañana a nadie, no quiero que nadie se preocupe en exceso o se lleve una preocupación a casa, pero sí que debemos ser conscientes de cuál es nuestra realidad para poder afrontarla mediante la fe que confía y a través de la guía del Espíritu Santo. Es decir, no nos hacemos un favor a nosotros mismos ni a la Iglesia si queremos obviar la realidad. La realidad siempre hay que mirarla de frente, pero para eso hay que definirla. Por esa razón, y en mi responsabilidad como pastor, pues llevamos ya tiempo enseñando a partir de la palabra de Dios, por un lado, una serie de recursos que nos habiliten a poder conocer mejor la sociedad y la cultura en la que vivimos. De ahí mucho de los análisis culturales y sociales que no dejan de ser incipientes y precarios en el sentido de que son muy breves y que hablamos de temas bastante complejos y por lo tanto que no pueden resolverse de una forma tan simple, pero bueno,
es una aproximación porque las predicaciones no tenemos tiempo para más, pero por otro lado también estamos enfatizando la importancia de una iglesia fuerte y no de una iglesia débil. Una vez más, la iglesia del yo y la iglesia de los deseos personales es una iglesia débil, porque hace la iglesia dependiente de los individuos, de las personas individuales. Esa es una iglesia débil que no puede afrontar los desafíos de la sociedad en la que vivimos. Y es que en la sociedad actual, la gente es socializada, las personas somos socializadas sin fuentes de sentido sólidas, sino solo aquellas que a través de aquellas fuentes de sentido que se encuentran en el ámbito personal, familiar. Y en muchas ocasiones las iglesias estamos replicando ese modelo. Las iglesias evangélicas nos hacemos una cierta área de relevancia o buscamos un cierto aire de relevancia concentrándonos o adaptando el evangelio a esas fuentes menores de sentido, vida familiar y vida personal. Y en mi opinión, según los análisis que venimos haciendo hace tiempo y según los modelos que tenemos en la Biblia, tenemos que cambiar el modelo actual de nuestras iglesias, que hace que las iglesias sean débiles. Y por eso estudiamos textos como la carta a los Efesios o anteriormente la carta a los Gálatas, donde encontramos muchos recursos, muchas enseñanzas para edificar iglesias fuertes. El primer paso es entender la importancia y la dimensión de la iglesia como pueblo de Dios. Esto es algo que venimos enfatizando desde hace tiempo. El capítulo 3 continúa la argumentación que ya se ha desplegado en el capítulo 2, que vimos semanas anteriores, y en este comienzo del capítulo 3 Pablo se refiere al misterio de Cristo, que se le ha dado a conocer, que se le ha revelado. Y en versículo 3 dice de este capítulo 3, pues por revelación me fue declarado el misterio, como antes he escrito brevemente. ¿A qué se refiere el texto con esta referencia al desvelamiento del misterio de Cristo? La respuesta la encontramos en los versículos 4 y 6, que dicen, al leerlo, podéis entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo, el cual en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu, que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio. El misterio de Cristo, del que Pablo nos lleva hablando toda la carta, pero también nos habla en Gálatas, es que judíos y gentiles forman parte del mismo pueblo de Dios por medio de Cristo y sin las obras de la ley. Lo que es importante darse cuenta que esto no fue, algunas veces se presenta esto como una cosa coyuntural de las iglesias primitivas o originales, como algo que ocurrió pero que ya se solucionó y que se dejó atrás, como una disputa o un enfrentamiento de diferentes partidos en las iglesias, pero que bueno, que eso ya como que todo, como que no tiene mayor importancia. Pero no es así. Cuando vemos en los textos, claro, es una situación que enfrentaron en las iglesias, pero no están enfrentando como decir, bueno, esto hay que solucionarlo para seguir adelante. No, precisamente lo que aquí el texto de Efesios nos está diciendo y nos está hablando es que la unión de judíos gentiles forma parte del plan de Dios, que ahora se ha dado a conocer a la iglesia. Esto es lo que se está diciendo, no es algo coyuntural, sino que forma parte del plan de salvación de Dios. Dice el versículo 9, de aclarar a todos, parte del ministerio de Pablo, forma parte de aclarar a todos cuál sea el plan del misterio escondido desde los siglos en Dios, el creador de todas las cosas. Es decir, que la constitución del único pueblo de Dios forma parte de cómo Dios lleva a cabo su plan de salvación.
El plan de salvación de Dios consiste en salvar a su creación del poder del pecado, del poder de la muerte, básicamente del poder del pecado y del poder de la muerte. Y de ahí se deriva después pues, los pecados, las acciones pecaminosas, y de ahí se deriva después el dolor, el sufrimiento, pero básicamente de esos dos poderes, el poder del pecado y el poder de la muerte. De ambos poderes eh, nos salva Dios. Pero para llevar a cabo ese plan de salvación, pasa por que ese plan de salvación es dado a conocer y es llevado a cabo por medio de un pueblo. En el pueblo de Israel, que después tiene continuidad en la Iglesia. Por lo tanto, para llevar a cabo ese plan de salvación, es posible a través del pueblo único de Dios. Por lo tanto, Pablo comprende que la vocación recibida de Dios es dar a conocer este plan de Dios, que consiste en unir a judíos y gentiles en un solo pueblo como parte del Evangelio. Esto es importante. Como parte del Evangelio es la unión en un único pueblo de judíos y gentiles. Una iglesia fuerte, por tanto, es una iglesia que se comprende como el único pueblo de Dios, pero también como una iglesia que tiene una misión que cumplir. En realidad, la iglesia participa de la misión de Dios. Dios es el que tiene la misión de reconciliar el mundo consigo mismo, y la iglesia participa de esa misión. Pero tiene una misión que cumplir la iglesia. Y eso es lo que tenemos en el versículo 10. Para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales. Ya hemos dicho qué significa esto de los principados y potestades. No sé si lo recordáis, cuando hicimos la introducción a la carta de Efesios, decíamos en aquel momento que la cultura de esta sociedad a la que pertenecen los efesios, pero que es una cultura extendida por todo el Mediterráneo y todo el mundo antiguo, los poderes políticos y terrenos se pensaban que estaban influidos por poderes celestiales. De manera que los poderes políticos no son solo el resultado de las acciones humanas, sino también de la influencia de estas potencias o estos poderes celestiales. De modo que las personas estaban condicionadas o predestinadas por ellos, ¿no? Es decir, la fuerza del destino, ¿no?, en estas sociedades. La misión que tiene la Iglesia tiene una dimensión política en el sentido más amplio del término, en el sentido más, diríamos, hoy público. Que en esta sociedad no hay lo público y lo privado como lo entendemos nosotros en nuestra sociedad. En realidad, todo tiene una dimensión política, por eso, es decir, pública, por eso la Iglesia tiene su misión, es esa misión pública. ¿Cuál es esa misión? Decir a estos poderes, a los poderes políticos, a las instituciones humanas que, según aquella cultura, tenían un respaldo en los poderes celestiales, que tienen fecha de caducidad. ¿Por qué? Porque Jesús es el Señor de toda la creación. Esta dimensión pública sigue siendo vigente para la Iglesia. Para la Iglesia debe seguir siendo necesario confesar a Jesús como Señor y Salvador. Pero cuando confesamos a Jesús Señor y Salvador, no lo hacemos solo en un ámbito privado o personal. Cuando estamos proclamando a Jesús como Señor y Salvador, lo hacemos contra todas las instituciones políticas y todas las instituciones sociales de nuestra propia sociedad, en el sentido de que esas instituciones públicas, políticas, económicas, sociales o religiosas que quieren, que aspiran a una divinización, es decir, que aspiran a un poder total sobre los individuos,
se les debe decir no. La Iglesia debe enfrentarse, la Iglesia debe decir no. No. El poder de las instituciones humanas debe ser y estar limitado. Como podéis comprender, es limitado por esta confesión de fe que hace la Iglesia, que Jesús es Señor y Salvador. Como podéis comprender, esto daría para mucho, ¿no? Daría para ejercer toda una filosofía política en versión cristiana, una teología política en versión cristiana, acerca de la limitación de los poderes públicos y de las instituciones políticas. Pero no entraremos ahí, dejamos eso ahí apuntado. Además, esa dimensión política forma parte de la misión de la Iglesia, porque entrar a la Iglesia es entrar a una redefinición del orden de sentido por el que encontramos en el resto de la sociedad. Es decir, la sociedad construye una definición de cómo es el mundo, a eso llamamos definición de la realidad, es decir, un entramado de significados por el que la sociedad se construye, pero cuando entramos a la Iglesia, ese orden de sentido cambia completamente. Y los creyentes, los que vamos habitualmente a una iglesia, pues estamos expuestos a un orden de sentido distinto, que es el orden de sentido que emana de la lectura y de la predicación de las Escrituras. Por eso, una iglesia fuerte es una iglesia cristocéntrica, porque el plan de Dios tiene su cumplimiento en Cristo Jesús, nuestro Señor. Confesamos a Jesús como Señor y Salvador. ¿Por qué? Porque el plan de salvación de Dios pasa por lo que se ha cumplido y lo que tendrá por cumplirse en Cristo Jesús. Como dice el versículo 11 de este capítulo 3, conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús nuestro Señor. Y el versículo 12, y en quien tenemos seguridad y acceso con confianza por medio de la fe en Él. A través de Cristo tenemos acceso a Dios Padre por medio de la fe de manera segura y confiada. Eso es cierto para nosotros, como individuos, pero es cierto del plan que está en marcha por parte de Dios para la salvación del mundo. Todo pasa, ese plan de salvación pasa por Cristo y porque la iglesia, el pueblo de Dios, confiesa precisamente a este Cristo como Señor y Salvador. Y esa confesión de Señor y Salvador en aquella sociedad y en esta sociedad, en nuestra sociedad, se convierte en un mensaje político. Por tanto, por medio de la fe en Cristo, no estamos abandonados a un mundo sin sentido ni propósito, sino que el propósito y el plan de Dios que está operativo en el mundo y que un día se manifestará en su totalidad, ahora se ha dado a conocer a la Iglesia y por medio de la Iglesia, o por medio del pueblo de Dios. Ahora bien, para cumplir con esta tarea que tiene la Iglesia, contamos con la capacitación tanto de Cristo como del Espíritu Santo. Por eso, en los versículos 13 y 14, Pablo ora por los efesios y además dice, para que os dé, conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecido con poder en el hombre interior por su Espíritu. ¿Veis? Y algo que nunca debemos olvidar, que el fortalecimiento, la motivación, la energía, el crecimiento de nosotros, de nuestra propia interioridad, viene siempre de fuera, porque es acción de Dios a través de su Espíritu Santo en nuestro interior. Es decir, que no viene de nosotros mismos, de nuestra propia subjetividad, sino que viene del Espíritu Santo, y de ahí viene esa fuerza, y esa motivación, y esa perseverancia en la fe, de
la obra del Espíritu Santo en nosotros. Por tanto, cualquier práctica espiritual o devocional debe estar fundamentada en la relación con el Espíritu Santo. De manera que, versículo 17, Cristo habite por la fe en vuestros corazones o mentes o interioridad o centro de vuestras vidas, como queramos traducirlo, a fin de que arraigados y cimentados en amor, ya seguimos, podáis ser plenamente capaces de comprender, y ya seguiremos en el 18 y 19 con todos los santos, el amor de Cristo. Ahora vemos esta parte. Pero en el versículo 17, que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que estéis arraigados y cementados en amor. Por medio de la fe que confía, estamos unidos a Cristo. Esto lo hemos dicho muchas ocasiones. La unión con Cristo y la relación con el Espíritu constituye el centro de la vida cristiana. No nos engañemos, nosotros no construimos la vida cristiana como algo que nosotros hacemos de nosotros mismos, sino que crecemos en nuestra vida cristiana porque estamos unidos a Cristo por medio de la fe y por la relación del Espíritu Santo. Una vez que hemos creído, recibimos el Espíritu Santo y el Espíritu Santo obra en nosotros. Ya está en nosotros que no, digamos, no obstaculicemos o no dificultemos con nuestra incredulidad, pues la obra del Espíritu Santo en nosotros. Pero esa vida cristiana es una vida que está basada en el amor, que los cimientos de esa vida es el amor, pero no un amor cualquiera, sino el amor que da fundamento a nuestra vida, que el amor que da fundamento a nuestra vida es el amor de Cristo, un amor que es conocido a través de la fe. Esa fe que no solo confía, sino que ahora también conoce. La dimensión de la fe que conoce. La fe que conoce está orientada a conocer más y mejor a Cristo para que de esa manera seamos participantes de la plenitud de Dios. Nada más y nada menos. Es decir, la fe que conoce, digo, está orientada no a un conocimiento abstracto ni a un conocimiento solo intelectual, sino que está orientada a conocer más y mejor a Cristo. ¿Para qué? Para que podamos ser participantes de la plenitud de Dios. Dice el versículo 18 y 19. Para que seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad, la altura y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento. ¿Para qué? Para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Esa fe que conoce es más que un conocimiento de algo. Por eso excede todo conocimiento. Porque es un conocimiento de alguien, de Dios en Cristo y el Espíritu. Por eso, la fe que conoce es relacional. La fe que conoce lo que conoce, esa fe que conoce es la relación de gracia y amor que Dios establece a través de su Hijo y de su Espíritu Santo. Pero una vez más, esa fe que conoce el amor de Cristo no es una fe privada ni solitaria, sino que se lleva a cabo en compañía, como hemos leído, de todos los santos. La fe que conoce es una fe que se desarrolla y madura juntamente en y con la Iglesia. Hemos hablado hoy de la fe que conoce el amor de Cristo. Estamos hablando de esta fe que conoce. El amor de Cristo y a Cristo mismo solo lo podemos conocer. ¿Dónde conocemos a Cristo? ¿Dónde conocemos a Cristo? Pues conocemos a Cristo a través de las Escrituras predicadas en la Iglesia. Las Escrituras son palabra de Dios. Cristo es la palabra, por lo que en las Escrituras, como palabra, es donde encontramos o conocemos a Cristo mismo. A Cristo lo tenemos y el Espíritu lo recibimos a través de la palabra que encontramos en la Escritura. De ahí la importancia del ministerio de la palabra
para una iglesia fuerte. Por lo tanto, para una iglesia fuerte es necesario que seamos conscientes de que somos el pueblo de Dios. Para ser una iglesia fuerte tenemos que participar de la misión de Dios para el mundo. Para una iglesia fuerte debemos conocer a Cristo a través de la palabra, de las Escrituras. Como parte de esta dimensión política que decíamos de la misión de la Iglesia, debemos anunciar también a la sociedad en la que vivimos, esta sociedad secular, no secular en el sentido de que la religión desaparezca, sino secular en el sentido de que todas las lógicas que imperan en la esfera pública es una lógica inmanente, una lógica que se desarrolla solo en el horizonte de lo humano. Por eso, a eso nos referimos con sociedad secular. En esa lógica secular, el presupuesto es la ausencia de Dios. No vamos a hablar de la negación de Dios, que ya sería de una actitud beligerante. Vamos a hablar de ausencia de Dios como fuente principal de sentido. Es decir, que por eso las fuentes de sentido que construimos en nuestra sociedad actual, secular, son fuentes intermedias o menores, porque la fuente de sentido mayor, que es Dios, está ausente. Y eso, debemos decirlo a nuestra sociedad, es un camino equivocado. Por eso nuestra misión tiene una connotación política, porque es una connotación pública, porque tenemos que decir a nuestra sociedad, ese es un camino que consideramos equivocado, que representa un suicidio de sentido colectivo, es decir, un suicidio de fuentes fuertes y sólidas de sentido. La vida humana requiere de un sentido trascendente y último, y conformarnos como fuentes de sentido, pues la consecución de la felicidad. La gente, yo quiero ser feliz, y de ahí construimos nuestras fuentes de sentido, o el amor en pareja, o el amor en familia, o una carrera profesional, o una prosperidad económica, o una autorrealización, o un proyecto político, lo que fuere. Consideramos que son fuentes de sentido legítimas, necesarias, pero cortas, que se quedan cortas. ¿Por qué? Porque no nos pueden esas fuentes de sentido fundamentar últimamente, es decir, no nos pueden fundamentar de una forma completa y total. Vamos a decirlo así de una forma sencilla. Por otra parte, la vida del creyente es una vida comunitaria de fe. Una fe en sus distintas dimensiones, como ya venimos hablando, para participar de la misión de Dios. Por eso, nuestro alcance como comunidad de fe, nuestros objetivos, nuestra fundamentación, deben estar siempre guiados en el marco de esa salvación, de ese plan de salvación de Dios para toda su creación. A eso estamos llamados, y conformarnos con menos es hacer una iglesia débil. La iglesia no puede estar centrada en las iglesias muchas veces estamos inmersas en un sinfín de pequeñas luchas en lo personal y pequeñas luchas incluso en lo social, con pequeñas banderas, pero quedarnos ahí es hacer una iglesia débil, porque la misión de la iglesia no está en esas pequeñas luchas, en esas pequeñas banderas o en esas pequeñas campañas, sino que la misión de la iglesia es participar de la misión de Dios, de la salvación que Dios tiene en el mundo, y predicar esa salvación y hacer consciente a la sociedad de esa salvación, y hacer consciente a la sociedad de la precariedad de las fuentes de sentido que construimos en un horizonte exclusivamente inmanente y secular. Esto es, pero no enredarnos en pequeñas
en pequeñas campañas. De esa manera se debilita la Iglesia, que en su debilidad pues sucumbirá frente a una sociedad, como leíamos en Efesios la semana pasada, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Por último, cerramos con los versículos 20 y 21 de este capítulo 3, que dice: y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros, a él sea gloria en la Iglesia, en Cristo Jesús, por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. El amor de Cristo nos excede y nunca lo podremos agotar mediante la fe que conoce. Pero además es que no debemos olvidar que Dios tiene poder para sorprendernos. Es que en no pocas ocasiones oramos, esperamos, confiamos que Dios actúe de una determinada manera en nuestra vida. Pero en muchas otras ocasiones el poder de Dios es siempre superior, como dice aquí este versículo, a lo que incluso podamos pedir o incluso a lo que seamos capaces de comprender en un momento determinado. Como pastor puedo estar pensando en el futuro de mi iglesia, de la iglesia, no de mi iglesia, sino de la iglesia local en la que sirvo, y piensas en un futuro X concreto, de lo que te gustaría que fuera. Y la cuestión está en darnos cuenta que aquel en quien confiamos es más poderoso para superar esas expectativas. También para superar nuestras expectativas a nivel personal o individual. Por eso la vida de la fe que confía y de la fe que conoce debe ser una vida abierta a las sorpresas de Dios. Por tanto, una iglesia fuerte no es una iglesia que quiera controlar todos los acontecimientos o que sea dueña de su futuro, sino una iglesia fuerte es aquella que debe estar dispuesta a dejarse sorprender por Dios. Que así sea.